Esto que está aquí presenta un poco la justificación y las razones por las cuales la orimulsión, nosotros tenemos que voltear para allá y verlo como una opción realmente creíble y válida. Nosotros tiramos números, ¿ok? En cuanto a cuánto podíamos recuperar con el caso de orimulsión. Y nos da, por ejemplo, que si recuperamos una planta como Tacoa, podemos recuperar, bueno, Tacoa requiere más o menos, operando todo con gas, alrededor de unos 300 millones de pies cúbicos, casi 400 millones de pies cúbicos de gas, ¿ok? Pero la tubería y todo lo que está ahí no tiene la capacidad. Tú puedes agarrar ese gas, esos 200 millones o 300 o 400 millones, desviarlos para otro uso petroquímico, si usted reemplaza ese combustible, ¿verdad? Y lo utiliza, en vez de utilizar gas, utilizar orimulsión. Que las condiciones ambientales, que el cambio climático, existe disposición tecnológica para limitar esas emisiones y estar dentro de lo que es el marco regulatorio ambiental, ¿ok? Eso existe. O sea, existen sistemas Scrubber, que son sistemas de captura de cenizas, existen lo que son los lechos fluidos de las calderas que también capturan metales pesados, etc. O sea, eso existe y eso son tecnologías probadas. Eso no es, ahí no estamos haciendo ningún experimento de laboratorio. Eso se puede implementar y simplemente es tener la voluntad y la decisión de hacerlo, ¿ok? ¿En cuánto tiempo tú podrías recuperar la planta de orimulsión? Nosotros hicimos una proyección y no nos da más allá de 15 meses. Entre 1 año y 15 meses se recupera orimulsión, la producción. Pero es que tú en ese mismo lapso puedes recuperar Tacoa, ¿ok? Por lo menos parcialmente, las unidades. Y entonces ya comienzas a alimentar y ahí sí comienzas a proporcionarle capacidad de generación local y de respaldo a Caracas, ¿ok? Pero es que te quedan otras plantas, puedes hacer algo en Planta Centro, puedes hacer algo en Ramón Laguna, allá en Maracaibo. Además de eso, existe otra ventaja. Si tú dices, bueno, pero es que yo Tacoa la alimentaba con fuel oil, ok. Si tú sustituyes el fuel oil se vende afuera y de hecho lo están utilizando ahorita en este país para pagar deuda. Se lo venden a los chinos, vía Singapur, se lo venden. Venezuela tiene unas acumulaciones de fuel oil en las refinerías de Amuay y en el complejo refinador de Paraguaná y lo están utilizando como fórmula de pago de deuda para los chinos. Despachan fuel oil, ¿ok? Entonces, eso es una entrada de divisas que le queda al país. O sea, tú liberas. Tacoa necesita aproximadamente 45.000 barriles de fuel oil para operar. ¿Ok? Bueno, 45.000 barriles y tenemos una capacidad de producción de 100.000. O sea, tú liberas 45.000 barriles de fuel oil y lo sigues utilizando para tu pago de deuda, lo que sea. Tus refinerías están operando a muy baja capacidad. Tu refinería no tiene la capacidad de suministro del fuel oil que se requiere. Además que tienes un fuel oil fuera de especificación allá en almacén que necesitas depurarlo para podérselo meter a las calderas de Tacoa, por decir algo. Entonces, ese fuel oil que tú tienes ahí disponible le puedes dar otro uso que es, en función país, con visión país, una solución, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista monetario, recuperar Tacoa puede aportarle al país entre 1.000 y 1.500 millones de dólares año, bien sea por venta de fuel oil o bien sea por uso de gas combustible para aplicaciones de mayor valor comercial, por ejemplo, petroquímica, ¿ok? Productos petroquímicos. O productos como, por ejemplo, urea, que se necesita, y eso, la urea y los fertilizantes son sintetizados del gas natural. Si tú esos volúmenes de gas los utilizas para producir urea y fertilizantes, estamos hablando de producir alimentos en el país. Este país tiene hambre, necesita alimentos. Tengo que hacer el esfuerzo lo mejor que sea posible para que el agricultor tenga la facilidad de disponer de los insumos necesarios para producir alimentos para el país. ¿Ok? En este momento, uno de los grandes déficits que hay en el país es insumos agrícolas y sobre todo fertilizantes que son importados. ¿Ok? Entonces, eso es parte de lo que está en la propuesta, digamos, como país, de que vale la pena que revisemos, pues. Bueno, conclusiones tenemos unas cuantas, ¿no?
El sistema eléctrico se mantiene altamente vulnerable, por lo que ya explicamos, la capacidad operativa es por lo menos de 1/3. El servicio eléctrico continúa en estos momentos dependiendo básicamente del potencial hidroeléctrico. La crisis de PDVSA, creo que a grosso modo se lo expliqué, impacta pero brutalmente lo que es la operación del Parque Termoeléctrico Nacional. Existe un retraso de más de 10 años en el desarrollo de suministro, de la infraestructura de suministro de gas para el país, ¿ok? Y por supuesto que desde el punto de vista de lo que es respuestas, el sistema eléctrico, por ser un elemento totalmente transversal a lo que es la funcionalidad del país, requiere intervención inmediata. El sistema eléctrico, intervenir el sistema eléctrico en sus dos segmentos, tanto hidroeléctrico como termoeléctrico, no admite espera, no admite espera. ¿Por qué? Porque sin el sistema eléctrico el país no arranca, ¿ok? Entonces, digamos que lo que es el caso del suministro de combustible para el parque termoeléctrico del país tiene que ser prioridad país. Tenemos que ser creativos y tenemos que adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar, bien sea directa o indirectamente, ese suministro. Y por supuesto, es necesario asumir como política de seguridad energética del país la opción de sustituir combustibles para el parque termoeléctrico. En este caso, obviamente ya lo planteamos, ante la incertidumbre de la recuperación oportuna de la IPN. La IPN, según las presentaciones que han hecho técnicos muy calificados de ellos, de los petroleros, las conclusiones son que necesitas una inversión anual estimada entre 12 y 15 mil millones de dólares año por 8 años continuos. ¿Ok? Y comenzarás a ver resultados de esa recuperación de la industria petrolera después de 4 años. Va a comenzar progresivamente, pero para que tú puedas contar con producción, bien sea de gas o bien sea de petróleo o de combustible para el país, necesitas por lo menos de 3 a 4 años. ¿Ok? Habiendo logrado gestionar ese financiamiento que no va a venir de multilaterales. La industria petrolera no se financia por multilaterales, se financia por capital de riesgo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que Venezuela tiene que primero crear las condiciones de confianza país para que le presten plata. Eso lo perdimos. Eso se hizo anteriormente porque Venezuela tenía ganada la confianza de los entes de financiamiento internacionales. Eso lo perdimos. Esa confianza hay que construirla nuevamente y eso toma tiempo. Eso no es que yo lo decrete o que el presidente lo decrete, eso se gana. ¿Ok? Eso significa que existe realmente incertidumbre en cuanto al lapso de recuperación y sobre todo la capacidad de apropiación de financiamiento de la industria petrolera venezolana para esa recuperación que se está proyectando. ¿Ok? Nosotros, como sector eléctrico, tenemos que tener clarito eso. Significa que PDVSA, no importa lo que me digan, no está en capacidad realmente de garantizar suministro de combustible como se requieren para que el país levante en otras áreas de producción, bien sea producción de alimentos, bien sea producción de la industria metalmecánica. La industria metalmecánica del país y la industria de la construcción mueve el empleo del país. Si usted reactiva Sidor, usted necesita electricidad para mover Sidor y para mover la industria del aluminio, pero también necesita gas. ¿Ok? Entonces, si yo sustituyo consumo de gas aquí en Tacoa, parte de ese gas lo puedo mandar para Guayana, reactivar parte de la industria metalúrgica, parte de la industria del aluminio, mover la economía del país y producir aportes para ese necesario levantamiento de lo que son la industria metalmecánica del país, que está instalada en el eje aquí Charallave, Maracay, Valencia, Barquisimeto. ¿Ok? La materia prima la entrega Sidor, pero los tornitos y todo eso, eso está instalado. ¿Qué se necesita? La materia prima. ¿De dónde viene? De Sidor. ¿Por qué está parado Sidor? Bueno, porque primero lo ordenaron parar porque le dio la gana, no por falta de electricidad, pero sí tiene falta de gas. ¿Ok? Entonces hay que rehabilitar la industria del gas. Ese gas que se está venteando allá en el norte de Monaga, bueno, hacer medidas de instalar compresión para que se pueda meter en el tubo y mandarlo para allá, hacerle una adecuación y mandarlo para allá, para Guayana. Pero si yo lo mando para Tacoa, no arranco Sidor.
Entonces, se entiende, cuando tú lo articulas con visión país, se entiende entonces la oportunidad que tenemos de realmente traer sobre la mesa lo que significa sustitución de combustible en este caso. Ok, digamos que obviamente una gran ventaja que tiene esa propuesta que estamos haciendo es que la bioemulsión no requiere refinación. Tú no necesitas una refinería para producir los 100.000 barriles de bioemulsión. Tú lo que necesitas es una lavadora. Esa lavadora, echo agua, echo bitumen, echo surfactante, mezclo y ya está, se acabó. Eso es todo. Eso es todo lo que se necesita. Ok, ¿cuáles son las oportunidades? Bueno, yo creo que en la medida que hemos ido avanzando se ha ido viendo. Pero una primera oportunidad es gestionar fase de emergencia y corto plazo, tanto del sector eléctrico, con visión de gobernabilidad. No se trata de venir aquí, como muchos ofrecen por ahí, venir a rematar los activos. No. O sea, no es privatizar por privatizar, como hizo Argentina. Y como se dice, vendo hasta los muebles de la sala. ¿Ok? Vendo la cama de mi cuarto, listo. ¿Y después qué me queda? No, es tener una visión país y ver cómo podemos, de alguna manera, primero, identificar cuál es la realidad de las instalaciones que tenemos ahí. Y segundo, cuál es el mejor modelo de negocio que se puede implementar de manera que, si toca venderlo, se vende, pero que tengamos un convencimiento y con valores realmente firmes en la mano de que es necesario venderlo. Pero puede ser una asociación público-privada, puede ser una concesión, ¿ok? Eso implica que tenemos entonces que establecer, primero, cómo van a ser los planes de rehabilitación. Una de las características que vamos a tener para esos planes de rehabilitación es que la inversión pública está severamente limitada. ¿Por qué? Bueno, porque el país está quebrado, el gobierno va a estar quebrado, el gobierno que venga, llámese como se llame, está quebrado. Venezuela tiene una deuda que supera los 140.000 millones de dólares cuando lo manejamos de manera global. Y las reservas internacionales del país no llegan a 6.000 millones de dólares en este momento. ¿Ok? Entonces, claro, alguien diría, bueno, vendemos todo. No, vendemos todo, no. Y después ¿cómo tú te levantas? Porque la sociedad está empobrecida. No hay capacidad de pago. El venezolano, por mucho que quiera, no tiene capacidad de pago. Si tú privatizas todo, el ente privado no hace país, el ente privado hace plata. Y ese va a venir a poner sus tarifas. ¿Por qué? Porque necesita cobrar su servicio. Si la sociedad venezolana no tiene capacidad de pago, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que ocurrió en Argentina, lo que ocurrió en México, y el gobierno se cae. Téngalo por seguro que se cae, porque va a haber disturbio, va a haber descontento social. Téngalo por seguro que eso va a ser así. Entonces, por eso es que las propuestas tienen que llevar una visión de gobernabilidad. No es solamente el tecnicismo del economista que simplemente él ve el cuadro cerrado. Aquí tuvimos una experiencia, Carlos Andrés quiso montar una solución país que era la correcta, pero no puso los amortiguadores que eran adecuados. ¿Y qué pasó? Todos lo sabemos, la historia la conocemos. Bueno, si no aprendemos esa lección, ahorita estamos en una situación peor. En aquel momento teníamos un país funcionando con dinero. En este momento vamos a tener la misma situación con un país destartalado, desmantelado en lo político, desmantelado en lo social, desmantelado en lo económico y desmantelado hasta en la gente, porque los muchachos se nos fueron. Afortunadamente aquí tenemos todavía unos cuantos. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Una de las acciones importantes que hay que tomar y que ya se ha ido desarrollando es crear una ley para el sector eléctrico donde se prevalezca la creación del mercado eléctrico. ¿Qué significa creación del mercado eléctrico? Agarrar, segmentar. Ese modelo de gestión centralizado público que se tiene en este país está totalmente agotado. Hay que crear un mercado eléctrico con segmentación y participación del sector privado en generación, transmisión, distribución, todo. ¿Ok? La figura de participación, bueno, en el camino, la reglamentación y la determinación de cada área y de cada región del país, las soluciones no son nacionales, son regionales. Cada región, ustedes lo vieron, cada región tiene su particularidad. La solución que aplica para Caracas no es la misma que aplica para suroccidente, y no es la misma que aplica para oriente, y no es la misma que aplica para la región central del país. Por eso es que es importante comprender, tener el barrido completo de lo que es el sistema eléctrico nacional, ver cuál es la situación desde el punto de vista energético, y para entonces las soluciones tienen que ser tropicalizadas a cada región.
¿ok? Con una visión nacional, por supuesto, pero la solución específica tiene que ser regionalizada. Entonces, eso lo permite cuando tú tienes segmentación del sector y tienes participación de actores, ¿ok? Esa participación tiene que estar reglamentada. El Estado no puede abandonar su función de regulación. Ningún Estado del mundo con mercado eléctrico abandona su función de regulación. Usted va a Colombia y existe una superintendencia para establecer cuáles son las reglas de juego. Usted va a los Estados Unidos y existe unas reglamentaciones del DOE con toda si usted va a explotar una central nuclear, si usted va a montar una planta de generación eólica, usted la puede montar como ente privado, pero bajo unas reglas y unas regulaciones definidas por el Estado. Eso es lo que nosotros no podemos dejar de pasar aquí, porque si nosotros abandonamos eso, se nos vuelve el país una anarquía, se hace ingobernable, ¿ok? Entonces, la ley del sector eléctrico es una ley fundamental. Por supuesto que existe también las consideraciones del marco legal en conexiones con ¿qué? Con leyes como la ley de hidrocarburos, que también va orientada a participación del sector privado en el mercado de hidrocarburos, la ley de gas, probablemente sea una ley general integrada de hidrocarburos y ahí se incluyen hidrocarburos líquidos, hidrocarburos gaseosos, pero el tema es que se necesitan entes reguladores. En Venezuela no existe, porque como no existe mercado eléctrico, el Estado se paga y se da el vuelto, entonces simplemente no existe el mercado. Eso hay que crearlo, eso toma tiempo, pero se está legislando sobre eso. Ajá. Ya va, perdón, vamos, y ahorita vamos con las preguntas. Desde el punto de vista de la matriz energética, Venezuela, que fue lo que lo dije al principio, necesita abrir su matriz energética. En este momento la matriz energética de Venezuela, ¿qué es? Hidroelectricidad y gas y algo de diésel, más nada. Pero es que Venezuela es bendita en la cantidad de recursos que tenemos. Los recursos hidráulicos que tenemos son tremendos, pero no los recursos hidráulicos tradicionales como los que tenemos allá en el Bajo Caroní. Nosotros tenemos cualquier cantidad de ríos, tenemos estuarios, y existen tecnologías de generación distribuida, por ejemplo, donde tú metes turbinas, que se llaman turbinas hidrocinéticas, de pequeña capacidad, que puedes llegar muy rápidamente con megavatios firmes para carga base en áreas rurales. Miren, les voy a poner un ejemplo rapidito. En el estado portuguesa hay un municipio que se llama Santa Rosalía. Ese es el municipio más potente de producción de cereales del país. No tiene electricidad. Está parado porque no tiene electricidad. ¿Por qué necesita electricidad? Los sistemas de riego. ¿Ok? Ahí se produce arroz, se produce maíz, necesitan sistemas de riego. No tienen electricidad para mover los motores eléctricos, no tienen las bombas. Están limitados. ¿Saben cuánto es el consumo? Ese municipio produce aproximadamente el 30 o 35% de los cereales que se consumen en el país. ¿Saben cuánto es la demanda eléctrica de esa área? 10 megavatios. 10 megavatios. Y ese municipio es atravesado por uno de los ríos, de los mayores efluentes del río Apure, que es el río Portuguesa. Ese río tiene 600 kilómetros de longitud y tiene una profundidad en verano de 4 metros. Ahí usted puede meter todas las turbinitas hidrocinéticas que le dé la gana, así le produzcan 500 kilovatios cada una y le alimenta rápidamente a un gran centro de producción de alimentos del país. Esas son las soluciones que la BIEN le está proponiendo a Venezuela. Esas son soluciones que pocas veces quizás ustedes las han escuchado, porque es que la gente no está pensando en eso. La gente está pensando es en cuánto vendo la planta termoeléctrica tal o en cuánto vendo incluso hasta Guri. Por ahí ven gente de un gran conglomerado pensando en cuánto vendían el sistema de transmisión del país. ¿Ok? Hay soluciones. Y resulta que para ese tipo de soluciones que nos acompañan en lo que se llama la transición energética, hay financiamiento. Se llama financiamiento verde. Porque esas son soluciones totalmente ecológicas. ¿Cuál es la ventaja de tener una unidad hidrocinética? Que usted no necesita represa. Usted no necesita intervenir el lecho del río. Usted puede construir un canal lateral, entuba por ahí el agua y después la devuelve y ya está.
¿Listo? Son ríos de alto caudal, de alta volumetría que los puedes utilizar sin ningún problema. Alguien dice, bueno, pero si yo tengo esas llanuras y tengo ese montón de sol, ¿por qué no propones ahí en Santa Rosalía montar unos paneles solares? ¿Usted sabe cuánto cuesta la tierra para instalar esos paneles solares? Por 1 megavatio, 1 hectárea. En otras palabras, si usted necesita 100 megavatios o 10 megavatios, usted necesita 10 hectáreas. Vaya, dígale a los productores de arroz y de cereales de Santa Rosalía en Portuguesa que usted le va a intervenir 10 hectáreas de suelo premium para poner paneles solares para alimentarse eléctricamente. Lo va a sacar plomo de ahí. ¿Ok? ¿Por qué no se opta por montar entonces unos molinos eólicos? Porque esa es una solución intermitente. Si tú puedes hacerlo, tienes el río, eso es una solución, el río va a estar ahí, permanente. Esa es una solución de carga plana. ¿Ok? Eso es un ejemplo rapidito que les pongo. Tenemos barrido el país. Nosotros, ABIEN tiene barrido el país con las soluciones, río por río, sitio por sitio, municipio por municipio. ¿Ok? El día 29 de octubre, corrígeme Rafael, 29 de octubre es la siguiente sesión, ¿no? Bueno, el día 29 de octubre tenemos entonces a mi colega Juan Santamaría, que va a hacer la exposición detallada de cuál es, en esa apertura de la matriz energética del país, cuáles son las propuestas y soluciones que existen para Venezuela aplicables. El 2 de noviembre, perdón, me está corrigiendo Rafael, no estaba claro. El 2 de noviembre, mi colega de Junta Directiva de ABIEN, que él es también miembro y presidente de la Comisión de Ambiente que asesora a la Asamblea Nacional, no la del 6 de diciembre, sino la del 2015, tiene todo un trabajo desarrollado, junto con ABIEN, de lo que significa apertura de la matriz energética para Venezuela, transición energética, migraciones de esas plantas termoeléctricas que no vamos a poder alimentar nunca de combustible por falta de combustible porque no va a llegar. Entonces, ¿qué hacer ahí? Hay soluciones, ¿ok? Por ejemplo, se la digo rápido, vámonos para Uribante Caparo. En Uribante Caparo usted tiene una central como por ejemplo la Vueltosa. Usted tiene 500 megavatios instalados ahí de generación hidráulica que usted la puede utilizar en horas pico. Usted puede montar 100, 200, 300 megavatios, los estudios lo dirán, flotantes en el lago. Se conecta a la instalación eléctrica que ya existe y administra, gestiona el consumo del embalse, aportando megavatios en el momento que la climatología lo permita, megavatios de los paneles solares, y en los puntos pico usted genera utiliza su generación hidráulica como la tiene instalada. Eso se llama un sistema híbrido. Por supuesto, la red eléctrica existe. Entonces, eso es un ejemplo. Ejemplos como ese le podemos mostrar en el país. Entonces, Venezuela tiene opciones, a diferencia de muchos países que no tienen opciones. Nosotros más bien tenemos es que saber identificar cuáles son las opciones que realmente nos interesan y establecer una línea de tiempo y dónde entro con cada una. Pero podemos ir desde la A hasta la Z desde el punto de vista de soluciones. Bueno, como ya el tiempo nos está matando, entonces dejémoslo, digamos, hasta acá.